informe preparado en la mesa Gracias, legislativa, quien además es presidenta de la comisión. Queridos ecuatorianos, hermanos manavitas. Hoy no debatimos una simple reforma, hoy debatimos el uso del dinero de todos los ecuatorianos. Hoy decidimos si el presupuesto de los gobiernos locales se queda en el papel o se convierte en agua potable, alcantarillado y vías para nuestra gente. La reforma del COTAD, o denominada Ley de GATS, calificada como urgente en materia económica por el gobierno del presidente Daniel Noboa, tiene un objetivo claro y responsable: ordenar el gasto de municipios y prefecturas para que la mayor parte del presupuesto se pueda traducir en obras y servicios básicos, con transparencia y control ciudadano. Antes de continuar, señor presidente, quisiera autorización para reproducir un extracto de un reporte que retrata la realidad de lo que ocurre con el dinero de los ecuatorianos. Autorizado. Muchísimas gracias. Se ha solicitado por parte del asambleísta Valentina Centeno también la reproducción de una presentación que sustenta la explicación de este informe preparado en la Comisión de Desarrollo Económico. Ya lo tienen imágenes para la explicación correspondiente en la ponencia de este informe para primer debate del proyecto que busca reformar el COTAD, calificado como urgente en materia económica. Lo explicará en los próximos minutos para sustentar también su exposición en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se trata de la primera intervención. Vamos a escuchar, es un video. Se hizo muy popular en Ecuador por estas palmeras, que durante su campaña José Arroyo mostraba como donadas, pero una vez que ganó la alcaldía, terminaron siendo compradas con fondos municipales bajo la sospecha de peculado y terminó preso. Nosotros nos preguntamos, en casos como los de Pujilí, ¿a dónde van realmente los fondos públicos? Pero no fueron las únicas plantas. Después vino algo más grande. $267,000 para comprar 100,000 plantas para embellecer el cantón. En el Parque de los Patos se pusieron artesanías con forma de pájaros que costaron $13,000. Y en el Mercado Central de Pujilí se instaló una estructura artística con 2 grandes óvalos por $20,000. A eso se suman esculturas repartidas por el centro de Pujilí. Según la alcaldía subrogante, todo esto salió de un mismo paquete de materiales que en total supera el $1,000,000. ¿Cuál es la necesidad del barrio? Para mi persona era la pavimentación de la carretera. Para mi concepto era de hacer la carretera, de pavimentar. No tenemos alcantarillado, no tenemos unas buenas vías. Pero si hay algo que les preocupa a los pujilenses es el tema del agua. El agua no hay fuerza a mi casa de mis hijos. Entonces ellos vienen a lavar aquí la ropa y a llevar en pomita el agua para la comida. Rubipampa, a veces no tenemos ni agua. Hace falta agua potable, por ejemplo, por acá, por allá, por la Victoria. Eso primero el señor que estaba de alcalde, el señor José Arroyo, debía preocuparse de eso primero, antes que decorar Pujilí. Muchas gracias. Este es un ejemplo de lo que ocurre en muchos gobiernos locales de nuestro país. Pomas de agua para la comida. Necesitamos agua, antes que decorar Pujilí. Y no lo digo yo, lo dice la gente. Cuando la gente nos dice agua antes que ornato, está diciendo algo básico. Primero la vida, después el maquillaje. Embellecer la ciudad antes de resolver la falta de líquido vital no es gestión, eso es irresponsabilidad. Y eso es exactamente lo que la oposición termina defendiendo. Prioridades equivocadas y en muchos casos intereses personales por delante. Ese es un ejemplo, un exalcalde correísta de Pujilí, José Arroyo, procesado por presunto peculado en el caso Ornato. Y eso es lo que protegen estas narrativas falsas, lo indefendible. Y mientras tanto, la gente sigue cargando agua en baldes. Por eso nace esta ley, para combatir casos como estos, para frenar el despilfarro del recurso público y para garantizar que el dinero de la gente se use verdaderamente en lo importante: obras, mantenimiento y servicios básicos, y no en lo vano, en conciertos, no en consultorías, no en gastos de marketing y mucho menos en gastos de campañas políticas pagadas con plata que debería estar destinada para proyectos de servicios básicos. Es importante mostrar otros casos de ineficiencia y de la irresponsabilidad de algunos de los gobiernos autónomos descentralizados con la plata de los ecuatorianos. Por lo tanto, también pido que se proyecten las láminas que he enviado a Secretaría. Autorizado. Muchas gracias. Este es un ejemplo de algunos municipios que tienen más del 100% del gasto de su presupuesto en gasto corriente. Aquí vemos el ejemplo de Daule, que invierte el 181%
de su presupuesto en gasto corriente. 100% de los de los ingresos que reciben por parte del gobierno central y el 81.6% de ingresos propios también destinados a gasto corriente, principalmente el pago de sueldos o roles de pago. Lo mismo en el caso de Baños, que invierte 143% del presupuesto en gasto corriente, Arenillas y Ambato, 140.34%. Eso significa que más del 100% de los recursos que transfiere el Estado, es decir, unido con los ingresos propios, está invirtiéndose en gastos de pagos de funcionarios, excesiva burocracia y otras formas en las que maquillan una supuesta inversión. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Acá también hay datos importantes. La mayoría de los gastos de los municipios se va en sueldos. El 64% de los municipios del 100% de municipios, el 64% de su presupuesto se está destinando a gasto corriente. Esto entre los años 2021 y 2024. Y nuevamente está confirmado que estos gastos corrientes principalmente significan sueldos. En el 2023, los municipios del país también destinaron 43.7 millones de dólares en entretenimiento. Eso lo podemos ver en la siguiente lámina. Mientras miles de familias siguen esperando agua potable, alcantarillado y calles en buen estado. Y lo más preocupante en muchos casos es que estos contratos de entretenimiento por cerca de 43 millones de dólares fueron entregados en su gran mayoría a un solo proveedor. Aquí tenemos el ranking de los gobiernos locales que más gastan en fiestas. El primero es el municipio de Quito, 7 millones de dólares en gastos de entretenimiento. El municipio de Guayaquil, 4.4 millones de dólares. El municipio de Machala, 2 millones de dólares. Y así Cuenca, Morona Santiago y Manabí. En el año 2025 se reporta que los gobiernos locales gastaron 63 millones de dólares en fiestas. Esto es justamente lo que queremos combatir y quiero ser enfática con el país, no se dejen engañar. Aquí no estamos en contra del entretenimiento ni de los conciertos, nadie está diciendo eso. Tampoco estamos en contra de la atención social como pretenden posicionar. Aquí lo que decimos es que debe existir una priorización y las obras son primero, los servicios básicos son primero. Hay que respetar la razón por la cual existe la autonomía de los municipios y es justamente para atender las necesidades básicas del pueblo ecuatoriano, de la ciudadanía. Y esta reforma del proyecto de COTAD para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados lo que propone es una regla clara, que ya existe, pero que no se cumple, que al menos el 70% del presupuesto de los GATS se destine obligatoriamente a gasto no permanente, es decir, a inversión y mantenimiento. Es decir, lo que buscamos es orden, transparencia y control. Actualmente el 70% de las transferencias del Estado debe ir a inversión, pero como ese término es tan amplio, se han colocado gastos que realmente no se traducen en obras. Y es por eso que este proyecto también determina qué se entiende por gasto de inversión y qué se entiende por gasto corriente. Es decir, ahora con este proyecto de ley, del total de los egresos, sin contar la deuda, el 70% de los presupuestos de los GATS debe ir a obras concretas y el 30% a sueldos. Nuevamente, esta ley no quita los recursos de los GATS y eso hay que dejarlo claro. Los recursos constitucionales son intocables. El Estado central garantiza que seguirán recibiendo exactamente los valores que les corresponden de acuerdo a la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi. Lo que cambia es el destino de ese gasto. El dinero no se reduce, se prioriza. Y para finalizar, algo importante como parte del tratamiento de este proyecto de ley, acogimos la propuesta de CONAGOPAR, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, para excluir a las juntas parroquiales de esta normativa y mantenerla únicamente para municipios y prefecturas. Por lo tanto, este proyecto de ley no aplica a juntas parroquiales. Ahora quiero decir
algo con total claridad: si hoy estamos discutiendo esto es porque durante años se dejaron vacíos y se normalizó hacer lo que quiera, entre comillas, con la plata pública. Se redactaron reglas tan abiertas que permitieron que cualquier gasto se justifique como inversión. Y ahí es donde la corrupción encontró una puerta abierta, en lo que no se controla. Y eso es justamente lo que hoy el presidente de la República, Daniel Noboa, está combatiendo. Hoy sacar adelante este país también significa ordenar, significa hacer leyes que cierren los vacíos que dieron paso a la corrupción. Esta lucha es por lo urgente: primero el agua, primero las obras, primero la gente. Muchas gracias, señor presidente. Fue la intervención de la asambleísta Valentina Centeno en calidad de ponente. Una siguiente intervención a cargo de la legisladora Noemí Cabrera.